Buenas noches. Tenemos esta noche un invitado que es el director del Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad, como seguramente ustedes saben, funciona en el Cabildo. Tiene allí sus instalaciones, no hace mucho tiempo que se ha inaugurado y el director es el arquitecto Jorge Betoli. Nos acompaña porque queremos hablar con él sobre algunos problemas que ha habido en el Museo de la Ciudad y además creo que podemos aprovechar para hablar con él, que es un hombre conocedor del patrimonio urbano, sobre ese tema. Sí, me parece muy interesante. En el segundo bloque vamos a hablar de ese tema. Magnífico. Yo voy a hablar del Big Bang. No voy a anticipar el porqué, pero voy a hablar del Big Bang no como un hecho físico, sino como un fenómeno cultural. El Big Bang cultural. Bueno, va a ser interesante, me has despertado la curiosidad. Los invitamos a acompañarnos. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hace tiempo que los argentinos hemos caído en cuenta de que nuestro sistema electoral adolece de serias fallas que incluso lo hacen poco confiable, poco transparente. El tema del financiamiento de los partidos políticos, las posibilidades de fraude, el manejo clientelar, en definitiva, un montón de aspectos que hace necesario una revisión. Y el presidente de la Nación ha mandado al Congreso hace 2 meses un proyecto de ley incorporando algunas modificaciones o proponiendo algunas modificaciones a este sistema electoral. Fundamentalmente para mí, lo más importante de ese proyecto es el de sustituir el voto papel por un voto electrónico. Voto electrónico que, según dicen los entendidos, con los controles adecuados, por supuesto, porque sin control todo puede ocurrir, es más confiable y es menos permeable a las posibilidades de fraude. Y además nos permite un conocimiento rápido de los resultados electorales, que en las últimas elecciones hemos tenido comprobación de que las demoras a veces generan situaciones conflictivas. Bueno, además, por supuesto, propiciaba intervenir para tratar de poner transparencia y claridad en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Esto ha empezado a generar el debate en el Congreso de la Nación, no todavía el debate formal, pero sí el intercambio de opiniones, porque como el gobierno no tiene una mayoría propia en el Congreso, y aun cuando la tuviera, es lógico que tiene que dialogarse, negociar, discutir con las demás bancadas para buscar que la ley salga lo mejor consensuada y la mayor efectividad posible. Entre las cosas que ha planteado la oposición es una distorsión que se ha producido en los últimos años sobre la representación de la ciudadanía en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Significa que, según el artículo 45 de la Constitución, que no se ha modificado desde su sanción en 1853, es decir, ha cambiado el número, pero el texto sigue siendo el mismo, la Cámara de Diputados de la Nación se elige
en toda la República como distrito único, con subdistritos electorales que eligen, por supuesto, votando cada uno en su lugar, quienes van a integrar la Cámara de Diputados. Los diputados representan al pueblo de la provincia, a diferencia de los senadores que representan a las provincias como institución. El artículo 45 de la Constitución dice que se elige un diputado cada 33.000 habitantes o fracción mayor de 16.500, pero que esto deberá actualizarse después de cada censo, aplicando una modificación en función del crecimiento demográfico que el país vaya experimentando. Esto, lo único que no puede es disminuirse la cantidad de diputados. Esto ha tenido vigencia, se ha estado haciendo, y a lo largo de los años el Congreso ha ido sancionando leyes regulatorias o leyes, digamos, que permitían la aplicación de este principio constitucional, al punto que en un momento se estableció que aquellas provincias que por su pobreza demográfica, por tener pocos habitantes, no alcanzaban a dar el número suficiente para elegir un diputado, tuvieran cuanto menos 2 diputados. Es decir, toda provincia tenía cuanto menos 2 diputados y en función de eso se añadían los que les tocara de acuerdo a la progresión establecida por la ley. Este ajuste luego tuvo una modificación. En 1973 se agregó 3 diputados más por provincia, de manera que el mínimo pasó a ser 5, aunque la demografía no diera, 5 tenía toda provincia como punto de partida. Y en 1983 el presidente Viñones dictó un decreto ley que establecía que iba a elegirse en función del censo de 1980 y a razón de un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. En ese momento la Argentina tenía 28 millones de habitantes. Pero resulta que la cláusula constitucional no se cumple porque no se ha ido actualizando después de cada censo. Y hoy ya la Argentina no tiene 28 millones de habitantes, sino que tiene más de 40 millones de habitantes según el censo de 2010, el último que se ha hecho. Y esto ha generado una disparidad y ha generado un conflicto de representación en perjuicio de las provincias más pobladas. Veamos, por ejemplo, qué ocurre. Tierra del Fuego, que es la menos poblada de todo, tiene 127.000 habitantes, toda la provincia de Tierra del Fuego. Y entonces, al tener 5 diputados como base, está teniendo un diputado cada 25.000 habitantes. Es decir, un diputado fueguino representa 25.000 personas. Santa Cruz, que tiene 274.000 habitantes, tiene 1 cada 55.000. La Pampa, que tiene 319.000 habitantes, tiene 1 cada 64.000. Es decir, estas son las proporciones de estas 3 provincias más pequeñas. ¿Qué pasa con las más grandes? Córdoba, que tiene 3.300.000 habitantes, y elige 18 diputados, tiene 1 cada 183.000, no cada 25.000, 183.000. Es decir, que un cordobés está representando, un diputado cordobés, a 183.000 personas, mientras que un fueguino a 25.000. Algo parecido pasa con Santa Fe, que tiene 3.200.000, y sin embargo tiene más diputados, tiene menos habitantes, pero más diputados que Córdoba, tiene 19, 1 cada 168.000. Y la más perjudicada es la provincia de Buenos Aires, que con 15 millones de habitantes tiene 70 diputados, es decir, 1 cada 223.000 habitantes. En una palabra, en la Cámara de Diputados de la Nación, un diputado fueguino vale por 9 diputados bonaerenses, por 7 diputados cordobeses y por 7 diputados santafesinos. Esto evidente le da un déficit de representación a las provincias grandes. Ahora bien, esto hay que cambiarlo, evidentemente hay que cambiarlo y habrá que aumentar el número en la proporción en que la Constitución dispone, hasta tanto la Constitución que se cambie si se cree que ese número no es el adecuado, pero la Constitución hay que cumplirla y no se está haciendo. Pero hay también otras distorsiones que hay que tener presente. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene 2.900.000 habitantes, tiene 25 diputados. Córdoba, que tiene más, tiene, como decía, 3.300.000 habitantes, tiene 18. Es decir, Buenos Aires tiene 8 diputados más de los que debería tener en relación con Córdoba. Es decir, un diputado de la ciudad de Buenos Aires equivale a 1,5 diputados, de Córdoba o 1,5 diputados de Santa Fe. Evidentemente no hay razón que explique esto,
porque esto ya no tiene nada que ver ni siquiera con la ley sancionada de la época de Viñones. La oposición no solo ha planteado esta modificación, sino también que sugiere incorporar un cupo por sexo, concretamente un cupo en favor de la mujer. En este momento existe ese cupo. Hace algunos años se incorporó una proporción mínima de mujeres del 30%, es decir, en cada boleta electoral tiene que haber no menos de un 30% de mujeres en órdenes alternos con los varones para que no queden todas al fondo y ninguna en definitiva sea elegida. Pues esto evidentemente es una cuestión de corrección política. Decir que uno no está de acuerdo con esto es arriesgarse a que lo insulten, le digan que es un enemigo sexista, machista, enemigo de las mujeres, en fin, todo lo que se suele decir en estos casos. Pero yo creo que esto no tiene razón de ser. Las mujeres no deben ocupar un escaño en el Congreso de la Nación ni en ningún lado por tener el sexo femenino. Esto no es una razón, como tampoco los varones por tener sexo masculino. Es decir, el sexo con que nace una persona no puede condicionar su aptitud para ocupar un cargo determinado. La mujer debe estar allí, no en el 50%, en el 80% si es posible, en tanto la capacidad de las que estén ahí lo amerite. No debemos hacer discriminación ni siquiera positiva, porque eso es un menosprecio. Es como decir, como ustedes no tienen capacidad para llegar por sus propios méritos, le vamos a poner en la ley una exigencia de que por lo menos la mitad sean mujeres. Me parece hasta insultante. Pero bueno, eso es una opinión que, ya le digo, en estas cosas suele despertar reacciones muy violentas, pero me parece que hay que discutirla. Otra de las cosas que se están discutiendo también es que la boleta electrónica parece que a muchos de la oposición no les gusta y, bueno, uno tiene el derecho a pensar que hay razones de otra naturaleza para querer seguir con este anacrónico sistema de la boleta de papel. Lo cierto es que todo esto nos revela que hay por detrás un problema que no debemos olvidar, que es la brutal distorsión demográfica de la República Argentina. Cuando una sola provincia tiene el 35% de los habitantes de un país que tiene 3 millones de kilómetros, o casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, algo está mal. Esa distribución demográfica no es razonable. Ya existía para compensar eso en la elección de presidente el colegio electoral. La bendita reforma del 94 que tanto daño le ha hecho al federalismo y al sistema republicano, eliminó eso y puso el voto directo, que parece mucho más justo. Un ciudadano vota directamente al presidente. No, señores. En un país donde la distorsión de su repartición demográfica es de la magnitud del nuestro, hay que compensar esa pobreza y esa despoblación a que se han sometido a las provincias más pobres. En una palabra, no solo hay que pensar en cómo llenar la Cámara de Diputados de la Nación, sino también en cómo distribuir la población argentina de una manera más equitativa y razonable. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Jorge Betoli es arquitecto, tiene una larga trayectoria en el tema de patrimonio cultural, ha sido director de uno de los museos más lindos de Córdoba, el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, y actualmente lo es del Museo de la Ciudad, Museo de la Ciudad, que funciona en el Cabildo Histórico. Viene a hablar con nosotros del tema de patrimonio cultural, pero también a contarnos algunas cosas que están ocurriendo en el Museo de la Ciudad y que han tomado estado público a través de lo que se llama hoy las redes sociales, pero creo que es hora de que los medios de comunicación formales le demos también cabida. Jorge, bienvenido. Gracias. Bueno, lo único que falta que vos digas que también estás haciendo un estudio de museología. No, en realidad yo soy docente universitario. Además del título de grado, posgrado, soy máster en conservación por la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, me dedico a la docencia desde hace 25 años, docencia e investigación en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nos ha llegado a los Facebook una inquietud tuya explicando unos problemas que ha habido en el Cabildo. Por favor, ¿por qué no los contas? Sí, bueno, el museo cuenta con 3 salas en el primer piso, donde está montado el grueso de la colección. Un museo de historia urbana, historia de la ciudad desde la fundación, de los momentos previos a la fundación, hasta la década de 1940. Pero además tiene un par de salas en el subsuelo que en su origen fueron la cárcel pública, las celdas del Cabildo, donde siempre hubo montada una colección de arqueología de la ciudad, arqueología urbana, estoy hablando de decir restos arqueológicos de la vida urbana. Y ¿Del mismo Cabildo o de de la ciudad en general y elementos del Cabildo también, había como 2 áreas. En la década del 90, durante la gestión de Martí, se crea el Departamento de Arqueología dentro del Museo de la Ciudad y el primer gran trabajo que se hizo fue el patio menor, donde salieron un montón de restos de... Ahí estuvo la policía. Es un baño que duró muy poco tiempo, funcionaron hasta principios del siglo XX y aparecieron infinidad de material interesantísimo, botellas, envases diversos, placas, elementos identificados, hasta algún resto de correaje de la policía, los botines patrios, ¿no es cierto?, que eran el calzado del ejército y de la policía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El museo cuenta desde hace unos años con una arqueóloga, una excelente profesional que está catalogando, fichando y haciendo todo el inventario de la colección de arqueología. Y con motivo del bicentenario, hicimos un largo trabajo para volver a montar esas salas del subsuelo. Trabajo que llevó 6 meses fácilmente de preparación de los textos, selección del material, diseño de la exposición. Perdón, Jorge, ¿por qué volver a montar? ¿Habían sido desmontadas? No, en realidad sacábamos lo que estaba y poníamos cosas nuevas, concretamente eso, renovábamos el material expuesto. Antes, la noche la víspera del 9 de julio se celebró una noche de los museos, trabajamos para tener la lista. Para la noche de los museos fueron 10 días a full, mañana, tarde y noche. Incluso fabricamos nosotros, hicimos las cúpulas, exhibidores, bases, todo. Y se abrió la noche de los museos, quedaron con iluminación nueva, todo muy que fue magnífica, realmente fue un espectáculo muy lindo. Nunca hemos tenido el flujo de público que hemos tenido, quizá porque no adhirieron los museos de la provincia. Nosotros hemos tenido un flujo de público enorme. Esa sala la vieron 3.000 personas esa noche. Hasta el museo de la ciudad en general fueron 3.000, 4.000 personas, pero esa sala la han visto infinidad de personas. Bien, hace unos días llego un día al Cabildo, estaba en la muestra de la Feria de las Galerías de Arte, y me encuentro con la ingrata noticia que las salas han sido levantadas sin avisar, sin permiso ni nada, y todo el material arrumbado. Si podemos ir viendo algo, por favor, de las imágenes. Señor director, muéstrenos. Vos nos vas contando de qué se trata. Ahí tenemos una de las salas con el montaje de su momento. Las vitrinas que estamos viendo exhiben restos de todo tipo, de vidrio, cerámica, botellas muy extrañas, botellas que entraron desde Alemania, venían botellas de ginebra alemana, holandesa. Si eran de ginebra, serían suizas, entonces. No, ginebra eran holandesas, o sea que casi todas eran holandesas, habían algunas alemanas, había otras de Inglaterra. Botellas muy curiosas. Podemos pasar a la siguiente.
Esta es la muestra como la instalaron ustedes. Esa es la muestra como quedó instalada el 8 de julio. Correcto. En esta vitrina, concretamente, estas dos personas están observando restos de elementos de uso de la policía, placas identificatorias de oficiales y suboficiales. No, volve al anterior, por favor. Al anterior. De oficiales y suboficiales de la policía. Bueno, la podemos ver ahí. Esto es después, todo el material fue levantado y arrumbado en una sala, tal como ustedes lo están viendo ahí, sin el menor cuidado. Y sin avisarles a ustedes ni pedir la autorización. Sí, cuando fueron preguntaron, en 2 oportunidades fueron y preguntaron si se podía, les dije que no porque estaba la sala recién montada. Claro. Aparte me pareció una falta de respeto absoluta hacia la arqueóloga que había trabajado durante 6 meses en el montaje y la preparación de la muestra, y bueno, los dos trabajamos en el montaje posteriormente. Bueno, así quedó todo el material, como ustedes lo están viendo, en esa sala de abajo, las panelerías, ¿no es cierto? Panelería que la vimos aquí en un programa anterior, cuando hablamos de todo el sistema de aguas de Córdoba. Así es, sí, bien, me acuerdo. Ahí tienen todo el arrumbado, bueno, y eso, la biblioteca infantil también se le afectó a esta muestra, a esta feria de mercado de arte, la feria y la biblioteca infantil para niños, ¿no es cierto? Donde hay todo un programa armado de actividad que es muy interesante y que atrae niños de todas las escuelas, fundamentalmente ahora, las escuelas ¿para municipales. quién levantó eso, Jorge? Un funcionario que no le voy a hacer el favor de nombrarlo, una funcionaria que no voy a hacer el favor de nombrarlo. Porque ¿Pero de qué área? ¿De qué área y de qué? De cultura, aunque parezca mentira. Directora de, tiene un nombre claro, Directora General de Desarrollo y Cooperación Cultural. Pero eso, es la tercera vez que me levantan eso esa estaba sala, bajo el área de administración tuya. Sí, ya no dependía de ella. El museo dependió de ella hasta hace unos meses, ahora depende de otra área totalmente distinta. Es decir, fue una superposición de decisiones, ¿cierto? Una intervención en un área que no correspondía. Yo creo que fue ignorar a los funcionarios de quienes dependía directamente. ¿Y para qué levantó? ¿Qué puso ahí? Para ahí se montaron unas muestras del mercado de arte, de la feria del mercado de arte, tanto en la biblioteca como en las salas del subsuelo. En las salas del subsuelo, que no es un lugar apropiado para eso, ¿no? Oye, ¿y las autoridades de la Secretaría de Cultura no intervinieron, no pusieron las cosas en su lugar? Debo entender que tu respuesta es negativa. No. No, desgraciadamente... Bueno. Oído sordo, ¿no? ¿Qué es el mercado de arte, Jorge? Es una muestra colectiva de todas las galerías de artes de Córdoba que exponen obras de los pintores con los que ellos trabajan. Muy interesante, fantástico, todo el evento que se desarrolló en las carpas, o sea, desde la Recoba hacia la plaza, magnífico, unas cosas espectaculares. Puertas adentro del cabildo, yo no las vi de la bronca que tenía, sinceramente. No voy a entrar en juicios de valor sobre lo que se exponía, no corresponde. Toda la plaza estaba con una carpa. Una carpa gigantesca donde todas las galerías de arte de Córdoba estaban, no voy a dar nombres, pero las más importantes galerías de arte de Córdoba estaban ahí exponiendo obras de autores de pintores contemporáneos, tanto y creo que había incluso de fuera de Córdoba, del país. Bueno, vamos a tener que hacer un corte, pero volvemos para hablar justamente del tema patrimonio cultural, porque todo esto se inserta dentro de ese contexto. Sí. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Bueno, Jorge, ya hemos hablado de esto, ahora hablemos del tema general. Patrimonio cultural de la ciudad y de la provincia en general, su conservación, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué quieres decir al respecto? Yo creo que vamos en un amplio retroceso en el tema de preservación del patrimonio. Yo recuerdo la época en que era director de patrimonio el arquitecto Gallardo en la provincia. El arquitecto Gallardo, quienes lo han conocido, aparte de ser un hombre de unas calidades personales excepcionales, fue un gran profesional, también tenía su estudio de posgrado en México, en el Instituto de Churubusco, y bajo su dirección, cuando él se desempeñó en la dirección de turismo, de patrimonio de la provincia, se hicieron trabajos, se le fue la recuperación de la Iglesia del Pilar, de la Biblioteca Córdoba, donde hoy funciona la Biblioteca Córdoba, fue la primera gran intervención además en la estancia jesuítica de Carolla. Un hombre que tuvo... Candelaria también le inició él. Candelaria también le inició él. Es un hombre que tuvo una trayectoria muy vasta. Y yo lo que veo como que han ido viniendo menos. El patrimonio en la municipal era una dirección, no está reducida a un área. ¿No es más secretaría? De patrimonio, no, patrimonio, patrimonio es dirección. Era sí, dirección, sí, y hoy es un área, ¿cierto? También cuenta con profesionales con un perfil profesional excepcional y están prácticamente muy reducidos, muy disminuidos su trabajo, cuando tendrían que tener capacidad de decisión sobre muchas cosas. Y son, repito, una de ellas, uno de los profesionales que está ahí, ha sido compañera mía de mi maestría en conservación de la Universidad Nacional, y el otro está terminando con su maestría en Mar del Plata, además de otros profesionales que están directamente vinculados a él, pero tanto en la provincia como en la nación y en la municipalidad las áreas de patrimonio han ido disminuyendo en la misma medida que ha crecido la especulación urbana. No ayudan para la próxima elección. No sé. Ahora, hay una cosa que a mí me llamó la atención. No se cuida ni siquiera el entorno de los principales monumentos. Córdoba tiene el privilegio de tener el único monumento urbano, el único conjunto urbano que es patrimonio de la humanidad, sí, que es la manzana jesuítica. Me refiero a la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. Y el entorno no puede ser peor. Han puesto una toldería sobre calle Caseros que ocupan toda esa calle maravillosa con una pared de calicanto que es única en la Argentina. Calle Trejo es un vendedor ambulante con un trapo en el piso al lado de otro. Es una vergüenza. Yo creo que habría que organizarlo todo eso. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Recife, en Brasil. Una antigua cárcel de Recife la han transformado en un gran mercado artesanal. Estoy pensando en lo que está pasando ahora con la penitenciaria de Barrio San Martín, que ya tengo entendido que acaba de ser declarada Monumento Histórico Nacional hace muy poco tiempo, o la Comisión Nacional de Monumentos la ha incluido como monumento de alto nivel de protección. ¿Por qué no hacer algo semejante? Un gran mercado artesanal, con otras actividades, con centros de convenciones, etcétera, etcétera, para que quien está expuesto a la venta ambulante, pues seamos francos, la mayoría de la gente que está ahí está porque no tiene otra cosa, porque no consigue trabajo, pero ¿por qué no darles un espacio físico adecuado donde puedan trabajar al abrigo de la intemperie, con días de lluvia, con días de sol, y sobre todo al nuclear tanto la actividad, pueden armar un contrapolo muy interesante al Paseo de las Artes, que los sábados y domingos está recontra saturado? Así es. ¿Por qué no armar una cosa de ese tipo? Es la penitenciaria, que la penitenciaria, además de ser obra de Francisco Tamburini, que es uno de los más importantes arquitectos que actuó en Córdoba. El CONTA, que hizo el edificio Banco de la Provincia, el Teatro Rivera. Sí. Pero tiene valor arquitectónico, yo no he entrado nunca. Sí. Pero además, Brochero, está por canonizarse Brochero. Brochero dijo misa en la capilla de la penitenciaria de Barrio San Martín. ¿Esto es una idea tuya o esto es un tema que se viene trabajando ya? Se viene dando vueltas hace mucho tiempo con el tema de la penitenciaria de San Martín, con muchas situaciones secundarias o paralelas, pero ahí está muy discutida un proyecto de intervención que hay por los niveles de demolición que se efectúan. Pero yo creo que puede ser que a partir de la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos como que haya una idea superadora para intervenir la penitenciaria de Barrio San Martín, recuperar toda la parte que sea más interesante, pero sobre todo que dinamice una zona que es como muy... Habrá que ver qué opinan los vecinos de Barrio San Martín también, ¿no? Esto es una opinión personal. Y le van a potenciar el área, indudablemente. Se podría dinamizar muchísimo toda esa área. Por haciendo una correcta intervención en el Barrio San Martín. Junto a la gente del Instituto Marina Weissman, de la Católica, ha hecho un estudio muy interesante sobre eso, como el que hicieron en su momento para el Buen Pastor, desgraciadamente un proyecto excepcional que hubo de tener
éxito mientras estuvo Olga Riutor de secretaria de gobierno, pero se fue Olga Riutor y con ella se fue el proyecto y terminó esa cosa que hay ahora, que a mí sinceramente no me gusta nada. Espero que no pase como con la cárcel de Encausados, que hace años que está ahí el edificio y sin hacerse absolutamente un edificio nada. muy interesante que se podría intervenir para dinamizar una zona que es un borde de la ciudad muy degradado, muy deteriorado. Ya se ha logrado un poco más al norte con Barrio Güemes, con el Paseo de las Artes. Sí. Eso también se hizo con ese criterio. Pero yo creo que hay que ajustar clavijas mucho en el tema de las intervenciones en todo lo que es el patrimonio modesto, en todo lo que es la vivienda, ¿no es cierto?, tanto en Barrio Güemes como en toda la ciudad en general, porque paradójicamente, después de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la manzana jesuítica, la especulación se ensañó con el Centro Histórico de Córdoba, con intervenciones, lo que pasó con la manzana Loco Provincia, ese proyecto totalmente desquiciado con las torres de 130 pisos, que afortunadamente quedó en la nada. Ahí la UNESCO apretó y amenazó incluso con el levantamiento de la declaración porque está a 3 cuadras de la manzana jesuítica. Pues en el entorno inmediato, en la propia manzana jesuítica, hoy se está degradando el entorno a ojos vista y con una municipalidad que no se conmueve. Recuerdo un edificio en particular que era maravilloso, estaba muy venido menos, pero susceptible de ser intervenido, que era la esquina sureste de 27 de abril y Vélez Arfiel, donde estuvo una pizzería famosa muchos años. Esa casa era la única casa que quedaba en Córdoba del siglo XVIII después del Sobremonte. Una casa de alto con negocio en planta baja. ¿No hay ninguna otra casa de familia del siglo XVIII en Córdoba? No, que yo sepa no, a la vista no, que yo recuerde no. Pero una casa interesante por la época, por la tecnología, por lo arquitectónico, por lo histórico. Aparte, Bishop lo menciona. Es un referente importante de algún evento, de algún acto político importante que hubo en Córdoba, de alguna revolución, como que ahí se gestó una revolución a fines del siglo XIX, casa de Tomás Vaz, creo que era el dueño. Sí, y casa con almacén incluso. Casa con almacén, justamente, la rareza era eso, que era una casa de altos con negocio en planta baja. Sí. Y se autorizó la demolición reciente, del año 2001, 2002, durante la gestión, creo que era de Cámara. Bueno, se ha demolido la mitad del convento de Santo Domingo, incluso con la renuncia en el medio del delegado de la Comisión Nacional, que era el doctor Luque Colombres, en protesta por eso. Y claro, bueno, estuvo San Martín, tuvo Belgrano, Sarmiento, no tuvo Pero acá estamos hablando del año 2002, que ya se había declarado Patrimonio de la Humanidad del conjunto jesuítico. Y que desgraciadamente en el 2002 es cuando empiezan las desdichas del Museo de la Ciudad, que lo levantaron entero para hacer oficina. Creo que fue la gestión de Cámara, ¿no? ¿El Museo de la Ciudad, el de Entre Ríos 40, el que estaba en Entre Ríos 40 o el de Cabildo? No, el Museo de la Ciudad pasó Entre Ríos 40, que vos sabes muy bien porque es es la casa que lo hicimos nosotros, recuperaste vos. La compras ¿Y ahora qué hay ahí? Está el Centro Cultural España Córdoba. Y el Museo de la Ciudad pasó al Cabildo, porque esa era la... Está bien. Pero el Centro Cultural España Córdoba ¿es privado o es público? No, es público, es municipal y funciona por un convenio con el gobierno de España. Lo han pintado al frente con unos colores extravagantes. Que me disculpen. Ahora, Jorge, yo estoy en conflicto con mis superiores, así que no puedo... Pero... Todos estos temas que estamos hablando, que deben ser tratados en largo tiempo, ¿cierto? ¿No ameritan que haya una organización superior que englobe todo esto junto? La pregunta es para los dos. Que trascienda a los gobiernos. Exactamente. Sobre todo cuando los gobiernos son populistas y están pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Tiene que ser una política de Estado y sobre todo tiene que ser gestionada por especialistas. Ya desde hace varios años existe en Córdoba, hay una primera tanda de especialistas en patrimonio, que fue el curso que hizo la arquitecta Marina Bachmann en la Católica en la década del 70. ¿Es la arquitecta que ha hecho este estudio que mencionas? No, es el grupo de ella ya no vive, ha muerto hace mucho tiempo. Marina Bachmann murió hace unos años. Sí. Pero el grupo de ella formó un instituto de investigaciones históricas en la Universidad Católica, que después de su muerte se le puso el Instituto Marina Bachmann, fueron los que desarrollaron el primer proyecto para el Buen Pastor. Ellos hicieron la modificación de la puesta en valor de Entre Ríos 40. Justamente, ellos hicieron toda la recuperación del edificio de Entre Ríos 40. Ella formó la primera gran tanda donde salieron profesionales excepcionales que intervinieron posteriormente, el arquitecto Guidi, la arquitecta Sassi, tanto el arquitecta Samar, Naceli, todos ellos. Y en la década del 90 ya empezó la Universidad Nacional. El arquitecto Ñemi fue el que armó la
la maestría sobre conservación y rehabilitación de patrimonio arquitectónico, donde salieron como 8 o 9 cortes hasta que Ñemi se jubiló. Jorge, tenemos que cerrar, Cerremos. pero esto, Prudencio, va a meritar otro programa, porque Seguro. esto es muy Bueno, importante. es la segunda vez que viene Jorge, va a haber una Esto tercera es y muy posiblemente importante una cuarta. porque esto es patrimonio de la comunidad, no es patrimonio Ya lo creo. del gobierno municipal. La Es un ciudad es caso muy patrimonio. especial. Además tiene una injerencia turística fundamental, convertir a Córdoba en un verdadero centro turístico. Pero será para la próxima, Jorge. Sí. Muchas Y gracias. hay gente muy preparada para venir, sobre todo con conocimiento del tema, viejos funcionarios municipales, especialistas en planificación y con mucha formación histórica, ¿no? Jorge, como siempre, muchas gracias, Gracias a por tu usted. presencia. Ya vendrá otra oportunidad para seguir conversando de Bien, esto. gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Voy a continuar la conversación que tuvo Prudencio la semana pasada sobre el aumento de las tarifas, pero yo no voy a hablar desde el punto de vista jurídico de la Corte, no me compete. Voy a analizar el tema cultural del rechazo masivo de la sociedad, que eso sí me compete porque yo formo parte de esa sociedad. Pero empecemos por el principio. Hace 13.500 millones de años y un segundo, no había nada en el universo. Ni siquiera había universo. Un segundo después se generó una liberación de energía tal que toda la energía que existió después hasta el día de hoy fue generada en ese mismo instante. Eso generó el espacio-tiempo, esa expansión de la energía generó el universo y esa energía se fue convirtiendo en materia y la materia en energía, porque el proceso es en doble dirección. Siguiendo la ecuación de Albert Einstein, la energía es igual a la masa por el producto de la velocidad de la luz al cuadrado. Y muchos millones de años después apareció la vida y cuando esa vida evolucionó y se pudo independizar la actuación de la vida del propio individuo, apareció la información. De manera tal que las 4 cosas que hay en el universo, y no hay más, son energía, materia, vida e información. Y energía es el inicio. Sin energía no hay nada. Y la energía cuesta, no es gratis. O mejor dicho, el aprovechamiento de la energía cuesta. El sol puede ser gratis, pero los paneles de células fotoeléctricas no son gratis. El viento puede ser gratis, pero los molinos no. Ese aprovechamiento cuesta. ¿Qué es el costo? El costo es el valor
de los recursos necesarios para fabricar un producto o generar una acción. ¿Y qué es el precio? El precio es cuando se pacta un valor en la transacción entre comprador y vendedor. Cuando el precio es superior al costo, hay un superávit que es la ganancia. La ganancia es lo que mueve a la economía en los mercados libres. Cuando el precio es inferior al costo, entonces hay una pérdida. En el caso de las tarifas de energía, fundamentalmente de gas, son tarifas que se están cobrando hace muchísimos años a pérdida. Entonces la pregunta, y todo este prolegómeno va a esto, la pregunta es, ¿quién paga la pérdida? Obviamente la respuesta, la indignada respuesta universal es el Estado. El Estado debe pagar la pérdida. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene derecho en estas épocas a tener gas. Ahora yo me pregunto, porque es muy importante que entendamos, ¿qué derecho tiene una persona? Porque el Estado somos todos, queridos amigos. La gente creyó, desde Irigoyen en adelante, por lo menos hasta Alfonsín, donde le explotó la hiperinflación, que el Estado era un ente autónomo y autárquico. Es decir, que tenía vida propia y se generaban los recursos a sí mismo. El Estado no es ni lo uno ni lo otro. El Estado es la sociedad, lo maneja y gobierna la sociedad y le pone los recursos a la sociedad. Entonces esa respuesta, ¿quién paga la pérdida? La pérdida la paga el Estado, hay que cambiarla. La pérdida la pagan todos. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué derecho tengo yo, individuo de la clase media o de la clase media alta, que puedo competir, porque estoy hablando para escenarios que puedan competir, no para la gente que no puede competir, que tiene que ser subsidiada, obviamente. ¿Qué derecho tengo yo a tener, usufructuar la tarifa de energía a precio absolutamente inferior a su costo, cuando la pagan todos? En el caso que la mitad de esos todos, de ese universo que la paga, no tienen gas natural, porque la clase baja no tiene gas natural, porque el gas natural es gas de red. La clase baja va y compra garrafa o no compra nada porque no tiene plata. Entonces la pregunta cambia. No es que lo pague el Estado porque yo tengo un derecho. Es, ¿qué derecho tengo yo que puedo pagar algo a hacer que me lo pague la gente que no usufructúe ese servicio? Y entonces cambia la cosa, ¿cierto? Ese es el problema cultural argentino. Y entonces, ¿cómo debo preguntarme? Dirán ustedes. La pregunta se debe formular de otra forma. Y ahora lo van a entender. ¿Qué derecho tengo yo? Yo no tengo derecho a tener gas. Oh, ¿cómo dice eso? No, no tengo derecho a tener gas. Acá Federico pone cara de asombrado. Yo tengo derecho como ciudadano del siglo XXI en un país occidental a tener un gobierno que genere las condiciones para que yo con mi esfuerzo y riesgo propio pueda ganar lo suficiente para poder comprar no solo el gas al precio real, sino todos los otros servicios que quiera comprar a precio real, como tienen los países normales de Occidente. Y no estoy hablando de Estados Unidos o de Noruega o de Suecia. Estoy hablando de Uruguay y de Chile. ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Chile con nosotros? Que nosotros hemos tenido un Estado que no ha velado por el derecho verdadero, que es el que tenemos que tener, que es el derecho de poder mantenernos nosotros, de conseguir nosotros con nuestro esfuerzo, conseguir el bienestar. ¿Por qué? Porque este Estado, con el tema del Estado que se encarga del bienestar de la gente,
con el populismo, ha regalado la energía. Y entonces, ¿por qué ha regalado la energía? Porque tenía, no era este el caso, pero era el caso de otros populismos, porque tenía acopios anteriores, el caso de Perón y los lingotes de oro en el Banco Central, ¿recuerdan? El caso, vamos, de Kirchner ahora, porque había un viento de cola que le generaba un superávit, que en vez de utilizarlo para arreglar la estructura económico-social de la nación, lo utilizó para la dádiva. ¿Por qué? Porque si él regalaba energía y daba dádiva, entonces conseguía el 54% de los votos, que es lo que consiguió. De manera tal, queridos amigos, que volvemos al tema recurrente de siempre. El problema de la República Argentina, en este caso de la tarifa de gas, pero se puede extender a todos los otros problemas, es un problema cultural que vamos a tener que elegir los habitantes qué queremos, qué decisión queremos tomar. Si queremos la dádiva o queremos el esfuerzo. Porque si nosotros permitimos que se vendan las cosas, en este caso la energía, a un precio inferior a su costo, no vamos a poder reducir el gasto público y no van a haber nuevas inversiones en energía para revertir este proceso. Y si no hay nuevas inversiones en energía, vamos a tener que seguir subsidiando hasta llegar un momento que ha llegado ya, que no tenemos fondos para poder subsidiar. Es palabra de honor. En más de una oportunidad he hablado de la Universidad Nacional de Córdoba, esa joya cordobesa y argentina que tanto nos enorgullece, pero que a veces nos provocan vergüenza. Hablé en una oportunidad de la vergüenza que nos provocaban los escándalos que se producían en las reuniones del Consejo Superior, en aquella oportunidad que al decano de Ciencias Agropecuarias, Conrero, lo atacaron tirándole un vaso de un antifertilizante, de un protector en la cara. En fin, la universidad no ha estado en los últimos años a la altura de lo que de ella se espera, una institución que no solo tiene casi cuatro siglos de vida, sino que ha marcado a Córdoba hasta el día de hoy a través de toda su historia. Los vientos de cambio que se iniciaron con el resultado de las elecciones del año pasado parece que han llegado a la Universidad Nacional de Córdoba. Eso se traduce, por ejemplo, en la elección como rector de un hombre que ya había acreditado su capacidad en otra gestión en la que fue rector, que es un hombre que ha sido además ministro de Educación de la Nación, el doctor Hugo Yuri, y que evidentemente está tratando con todo su entusiasmo y acompañado por gente que realmente muy valiosa que lo rodea, a llevar a la universidad al sitial del que nunca debió salir. Sin embargo, todavía hay dentro de la universidad algunos núcleos que parece que se resisten a que la universidad vuelva a ser la gloria que fue para todos los argentinos. Y esta vez vino de parte de la Facultad de Filosofía. ¿Con qué? Con algo que realmente nos dejó a todos absortos. Le dieron un premio que lleva el nombre del doctor Aricó, un dirigente marxista de la Argentina, un hombre que merece todo mi respeto más allá de su pensamiento, que se le otorga al compromiso social y político, es decir, a personas cuyo compromiso social y político, algo muy vago sin duda, a juicio de ellos amerita. Y esta vez se lo han dado ¿a quién? A Milagro Sala. A Milagro Sala, ¿la recuerdan? Milagro Sala era esta persona que fundó esa agrupación en Jujuy que se llama Tupac Amaru, y con el apoyo del gobierno nacional de entonces creó prácticamente un gobierno provincial paralelo con brutales enfrentamientos con las autoridades de ese momento y recibiendo enormes cantidades de plata del bolsillo de todos los argentinos, de parte del gobierno nacional, y cometiendo una serie de estafas a gente pobre, para colmo, porque estafar está siempre mal, sea pobre o rico o quien fuere el estafado, pero cuando se estafa a gente pobre, ya además de un delito, es un acto miserable. Esta señora,
que en este momento se encuentra presa y acusada y procesada por la justicia por delitos graves como por ejemplo asociación ilícita, fraude, extorsión, instigación al delito, ha sido premiada por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque dice que está encarcelada ilegalmente y que está perseguida por ser una luchadora social. Sería interesante saber qué es una luchadora social. Esto de luchadora me da la impresión de que algo vinculado con las Fuerzas Armadas, no sé, porque la lucha, me parece que la lucha legítima en un sistema republicano está dada exclusivamente en las Fuerzas Armadas, que tienen que defender el país cuando se es atacado, y entonces sí, la lucha se impone, pero la lucha en el orden social me parece realmente una forma bastante poco civilizada de lograr los beneficios sociales que se supone que debemos que estar procurando, sobre todo para los sectores más postergados. Pero al margen de eso, a tachar de ilegal la detención de esta señora que está, como les digo, procesada por gravísimos delitos y estafa contra gente pobre, pobrísima, no pobre, realmente es increíble. Esta gente de la Facultad de Filosofía creo que no se ha dado cuenta que vivimos en un régimen republicano, institucional, en donde se respeta la Constitución, donde hay división de poderes y donde el Poder Judicial actúa sin presiones de ninguna naturaleza y está haciendo lo que debe hacer, es decir, cumpliendo con el deber de procesar a alguien que ha cometido actos delictivos. No está presa por defender a los pobres, está presa por estafar a los pobres. Eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. Yo creo que también deben tener en cuenta que no estamos en un régimen de dudosa legitimidad republicana, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, en la Sudáfrica de Mandela. Mandela tuvo preso 27 años sin haber cometido ningún delito, o como ocurre hoy en la isla prisión de Fidel Castro, en Cuba, o como ocurre en la Venezuela de Maduro. Pero resulta que a quienes luchan realmente, porque ahí no queda otra cosa que luchar contra un régimen tiránico, en esos lugares, en esas dictaduras, no merecen el aplauso, ni el reconocimiento, ni el otorgamiento de premios de parte de estas autoridades de la Facultad de Filosofía. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que este premio, el premio José María Erico, se ha convertido en una especie de galardón ideologizado, porque la Facultad de Filosofía me da la impresión de que con esta decisión se ha convertido en una especie de comité partidario dentro de la universidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que he dicho muchas veces, que la universidad, desde que se ha convertido en un lugar a donde lo más importante parece ser ganar elecciones y no lograr excelencia académica, tiene reductos a donde decididamente se actúa con un ideologismo de tipo partidario. Lamentablemente, la diversidad, que es un requisito indispensable para la universidad, el respeto a la opinión ajena, no tiene nada que ver con el ideologismo. El ideologismo, cuando se aplica en la universidad, lo que hace es no formar profesionales universitarios capaces, sino disciplinarlos alrededor de la ideología que prevalece. Y eso no es bueno. Necesitamos profesionales que piensen por sí mismos y no que salgan ya ideologizados. No es la primera vez que en la Argentina vivimos esto. Hace 5 años, en 2011, en la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo, creo que fue, sí, la Facultad de Periodismo le otorgó un premio, el premio Rodolfo Walsh, un hombre que estuvo metido en el terrorismo también, o sea que un premio lleve su nombre ya, de hecho, llama la atención, a Hugo Chávez. ¿Por qué? Por su compromiso incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos, consolidar la unidad latinoamericana y defender los derechos humanos y ser consecuente con la verdad y los valores democráticos. Hugo Chávez, la Facultad de Periodismo, un premio a la libre expresión. Fidel Castro, hacía ya algunos años cuando recibió ese premio, había cerrado el canal RCTV de televisión en Caracas, había cerrado 34 diarios, perseguía descaradamente al grupo Globovisión, destruyó la libertad de prensa, y además de tantas otras cosas, sumir a Venezuela, que vive sobre un lago de petróleo, un país riquísimo, sumirlo en la peor de las pobrezas, enfrentamientos brutales y bajo una dictadura que no respeta ni la propia Constitución que modificó a su conveniencia.
Y bueno, si vamos a seguir rindiendo homenaje a los Che Guevaras, a los Fidel Castro cuando cumplen 90 años después de medio siglo de tener tiranizado a su propio pobre pueblo, que no puede ni siquiera salir del país sin escaparse al riesgo de su vida, si seguimos dando premio a delincuentes que están presos por estafar a los pobres, mal va la Argentina, o por lo menos hay sectores que no se han dado cuenta que ese no es el camino debido. Yo creo que podrían pensar seriamente a darle post-mortem, por ejemplo, premios a Hitler, a Mussolini, a Stalin, incluso está el tirano de Corea del Norte, todavía está vivo, le podrían dar también un premio. Y si es por ética y compromiso social, quizás sus modelos pueden exhibirlos, por ejemplo, con Eve de Bonafini, Cristóbal López, José López, Guillermo Moreno, Lázaro Báez, etcétera, que también nos han dado ejemplos claros. El doble patrón moral del que yo he hablado muchas veces, esta vez se ha hecho ver de nuevo. Yo creo que la universidad tiene, por suerte ha reaccionado, el rector claramente ha distanciado a la universidad como institución de esta ridícula y absurda decisión que ha tomado la Facultad de Filosofía, pero creo que esto nos vuelve al tema que yo tantas veces he tratado y que voy a seguir insistiendo. No puede ser un campo de agramante donde se diriman cuestiones electorales. No puede ser que las noticias que nos da la Universidad de Córdoba sean predominantemente de tipo político partidario. Hay una propuesta extraordinaria del doctor Yuri de hacer que la elección del rector se haga a través del voto directo de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Yo creo que los estudiantes y los no docentes no tienen razón de ser, ya lo he dicho en otra ocasión y no voy a volver sobre esto, pero creo que es un paso importante para que las facultades no sigan constituyéndose, o al menos algunas de ellas, en reducto a donde lo que se hace es defender una ideología y no preparar profesionales capaces. Hemos terminado el programa. Nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Quedan muchos temas pendientes que trataremos más adelante. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.